Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. Felices de estar recibiendo a nuestro escritor estrella, uno de nuestros escritores que tiene pues muchos ejemplares. Tú ya lo has visto aquí. Él nace en Venezuela, reside en Argentina y parte de estos grandes ejemplares que nos ha presentado es Jules Verne y la francmasonería, Operación Codex Maya, El comerciante fenicio, Casas de cartón, Jules Verne, menos ficción, más humanidad. París, caso no resuelto. El hundimiento del Capiónix, este lo acabamos de ver recientemente y hoy nos trae un libro de cuentos que tiene un tema así medio escalofriante, pero él nos va a relatar un poquito de cada uno de ellos. Y este libro de encuentros se llama Encuentros con la muerte. Nuestro invitado, el escritor José Gregorio Parada, nos va a detallar un poquito de cada uno de ellos. Bienvenido. Reina, muchas gracias. Buenas tardes desde Argentina. Un saludo para todos los que nos ven y los que nos escuchan también. Bueno, hoy contentos de tocar un tema que no es por lo general de mucho placer para la gente, porque por extraña razón le tenemos miedo a la muerte. Parece que nuestra cultura nos ha preparado para la vida, para las cosas fabulosas, y se ve a la muerte como si fuese enemiga humana, algo escabroso, que produce miedo o que produce mucha aprehensión. Sin embargo, yo pienso que es parte de un proceso, es un hito en el largo recorrido de la vida de un ser humano, y al final de cuentas hay que cerrar un ciclo. Y ese ciclo se cierra con el cese de la respiración, el cese de los sentidos, el ánima se va, deja de estar, deja de morar en el cuerpo humano y simplemente se cumple una regla y ya está. No sé, la cultura mexicana, por ejemplo, veía en la muerte una gran celebración, una gran fiesta, es otra historia. O también los hinduistas, en fin, las religiones orientales ven con muy buenos ojos el proceso de la muerte, pero es un asunto cultural, así que no intentamos cambiar las formas de pensar ni de ver de las personas, simplemente hoy queremos hablar de eso, de los cuentos que giran en torno a la muerte como proceso físico, la muerte como lo escalofriante que se ve, la muerte, en fin, diversas maneras de acercarnos a la muerte. Y Así que yo creo que cada quien, dependiendo de nuestra preparación, vamos a ver la muerte como ese tipo de celebraciones que hay cuando somos conscientes y nos vamos preparando a medida de la marcha de que la muerte también es un ritual que se debe llevar con serenidad, porque es cierto, le tenemos miedo a llegar a ese punto, pero cuando te vas preparando, hasta lo celebras y decides de qué manera quieres recibirla. en efecto, sí, además hay teorías y filosofías que amparan la manera de pensar y sentir de cada persona. Así que, por lo general, en el cristianismo hay una esperanza después de ese paso trascendental, así que se supone que todo estaría bien, se supone. Y en ese sentido, las personas no deberían tener ninguna aprehensión respecto a la muerte. Y luego, la experiencia, como lo dices, el paso de los años, el acercamiento a lecturas, a la introspección, a la búsqueda personal, puede dar a la persona como algunos tips de cómo enfrentar ese paso sin que se trate de una cosa que sea extremadamente escabrosa, difícil o como si se tratara de un paso insalvable o imposible. Claro que se puede, eh, de todas maneras no podemos escaparnos porque intentar hacerlo sería imposible. Ella nos consigue, ella nos atrapa, como el cuento de aquel del que se peló la cabeza para que no
no lo encontraran y nada, la muerte llegó y dijo, bueno, como no conseguí el que ando buscando, me llevo a este cachipelao. Así que eso es, somos insalvables para la muerte. Y ese tema que genera tanta discusión es un tema que ha estado muy presente en mis libros. Algunas novelas tratan el tema de la muerte, o se acercan, rozan con el tema de la muerte, y este libro de cuentos específicamente eh, hace eso, intenta ver las diferentes aristas que hay de la muerte. Porque, a ver, hay muerte física. Eh, Ocurre un accidente y las personas mueren. Hay muertes que son simbólicas. Por ejemplo, cuando nos quedamos dormidos, quedarse dormido es lo más parecido a esta muerte. Es lo más parecido. La respiración baja a unos niveles enormes, el pulso también, y estamos como sin sentido, y esa es una forma cercana a la muerte. Y luego, cuando uno, no sé, un viaje es una manera de morir y nacer a una nueva vida, porque empezamos un nuevo, no sé, ¿no? Una nueva experiencia en otro sitio, es una manera simbólica. Desmayarse es también un símbolo de la muerte. No sé, las estaciones cuando cambian es un símbolo de muerte y de nacimiento al mismo tiempo, que van como juntándose unos con los otros. La culebra cuando pierde su piel es una manera de renacimiento. En fin, hay un montón de formas como uno puede concebir eso de regresar a la vida. Así que nada, estamos listos para charlar de estos cuentos. Este es un libro de cuentos que tiene más de 25 cuentos, este ejemplar. Platícanos de ellos. Sí, en efecto, yo intenté organizar los cuentos en torno al tema central que es la muerte, y luego una manera arbitraria, si se quiere, de distribuirlos fue los cuentos más cortos al principio, y en la medida en que van creciendo el número de palabras, pues los voy dejando para el final. Hay por lo menos unos 10 cuentos que son cuentos breves, estos cuentos que no abarcan más de una hoja, incluso algunos de pocas líneas. Aquí a mi lado tengo un poco la lista. Esos primeros cuentos, que sí, por ejemplo, Cosas de la Muerte, otro que se llama Poisson d'Avril, que es un poco ligado a esa tradición que hay en el hemisferio norte del Día de los Inocentes, que es el equivalente para nosotros del 28 de diciembre. Ellos lo celebran el 1 de abril. Pues nada, esto de querer jugarle la broma a otro, pero que en realidad no es una broma, se traduce en una muerte. Eh, Esas son cosas que son plausibles de ocurrir en la vida. Eh, o una criatura portentosa, imaginando un mundo por allá perdidos en el siglo 32, en el año 3100 o algo así, donde hay un paso a una nueva generación. eh, Esta, la nuestra, ha desaparecido, no generación, sino más bien la civilización nuestra ha desaparecido, y hay otra que está dominando el planeta. En fin, pero siempre en torno al tema de lo que significa la muerte o las celebraciones de la muerte del otro. Hay también la muerte deseada, porque hay enemigos, porque hay que vencer al enemigo, y hay maneras refinadas de producir la muerte a otros, o hay la muerte natural. Entonces, en este caso, el cuento Sed es un poco la muerte, la celebración de la muerte del otro. Condenado a muerte, el tema nos sugiere a alguien que puede morir porque cometió un error, pero en realidad el sorprendido será el lector, porque la mayor parte de estos cuentos no conducen a lo que el lector está esperando, sino siempre hay un final sorpresa, un final que rompe completamente con el esquema que lleva el cuento, esa línea que uno... A ver, el escritor normalmente suele poner falsas pistas, tanto en las novelas como en los cuentos.
y está intentando conducir al lector por un camino, pero en realidad el final siempre resulta estar en otro camino, en otra dirección, y suelen ser finales no esperados. Es un poco la línea de mis cuentos, porque en realidad el oficio del escritor es no solamente entretener, sino intentar causar estupor en el lector y moverle las bases y decirle, a ver, no te vayas a dormir con lo que yo estoy haciendo, sino te quiero sorprender. Y sorprender, en cierto modo, es decirle unas cuantas verdades a medias. Lo que hablábamos un poco la vez pasada, que se traducen esas verdades a medias en ciertas mentiras. Al fin de cuentas, verdades a medias pueden ser un poco tienen algo de mentira, que conllevan a un resultado que es inesperado. Eh, Shalom es uno de estos cuentos. Tal vez voy a permitirme leer esas líneas de este cuentito breve, que con el título nos da a entender que mucho de lo que gira en este libro de cuentos tiene que ver con el holocausto judío. Y esto, holocausto, pues ya sabemos que es ese ofrecimiento en el que la muerte está de por medio y es una especie de sacrificio. Y nada, el holocausto judío, en otras o en pocas palabras, significó la muerte de por lo menos 6 millones de judíos. A ver, el cuento se llama Shalom y dice así: todas las mañanas le llevaba la leche tibia en un cántaro. La vida se chorreaba por las paredes del recipiente cuando la carreta caía en los huecos del camino. Un Guten Morgen lleno de alegría y de exotismo semítico rompía el silencio de la mañana en casa de los Hurts. Medio siglo después, en una granja de Mendoza, y Delgardo, como se hace llamar su dueño, hombre de rostro frío y mirada indiferente, no puede conciliar el sueño. En sus adentros se proyecta la escena de una película de horror. Se ve levantando el brazo y dando la orden de fusilamiento. Bueno, este cuento es un cuento que hace mm, viajar en el tiempo a este hombre, a este nazi, que en algún momento de su vida tuvo la responsabilidad de la vida de otros y nada, decidió dar la orden de fusilamiento y matar inocentes. Y claro que el remordimiento, el recuerdo, esa pesadilla permanente está, aunque haya sobrevivido a 50 años después de la guerra, siguen los recuerdos cada vez que se levanta en su granja en Mendoza, en Argentina. Eh, pero ponen en entredicho muchísimas cosas. Entonces, esta es la muerte de la muerte macabra, la muerte de tener responsabilidad sobre la vida de los demás, de un horror del holocausto, en fin. Hay otros cuentos que están ligados a ese tema y por supuesto que se trata de cuentos que son un poco más elaborados, cuentos más largos, que, que intentan mostrar siempre esa doble partida de dos historias. Una historia horizontal, la historia cronológica, la historia entendible, y luego una historia vertical, que es la historia que hace reflexionar al lector para que él se identifique y logre como producir como una opinión personal. Eh, Esos suelen ser mis cuentos de esa forma, me gusta trabajarlos de esa forma. No historias banales que satisfagan una curiosidad y listo, quiero un poco más. Quiero brindarle al lector esa posibilidad de que él sea crítico también, o de que él complete la historia, de que él se haga preguntas, quede un final abierto. Esas son más o menos las ideas de mis cuentos. Nos dejan Eh, muchas intrigas, ¿eh?
Realmente el paso Bueno, de cada uno de ellos estamos intrigados y piensas, y es cierto, piensas unas cosas, ocurren otras. Entonces, desde ahí como que nos dejas volar la imaginación y hacer nuestras conjeturas. Y luego resulta que ocurren a veces cosas inesperadas. sí, bueno, tal vez esa es una de las razones que cuando este libro de cuentos fue enviado a un concurso nacional en Venezuela, yo creo que esa fue una de las razones que hizo que el jurado le diera el primer premio porque pues esa intriga y esa elaboración de la trama hace que los cuentos cobren una vida inesperada. Y además también que, claro, los une un mismo hilo, están ensartados en una misma aguja con un hilo que es el conductor de estas historias de muerte. Y la muerte puede ser también un personaje, porque de hecho hay uno de los cuentos que se llama Cita, en principio se llamaba Cita con la muerte, y es eso, es el encuentro de un hombre con una mujer que está muerta. Él no lo sabe y va y se reúne con ella. Eh, Hay muchísimas historias, leyendas populares en las que hay encuentros de ese tipo, encuentros con personas que han desaparecido, que se han ido, que han muerto y que por alguna razón necesitan darnos un mensaje o están, como decían en los tiempos antiguos, decían almas en pena, esos seres que se fueron, pero que están como en un plano intermedio, esas personas que regresan. Cualquiera de nosotros ha tenido alguna experiencia así, de haber oído, de haber visto, de no ver algo en su lugar, de escuchar un ruido en la mañana en la cocina o que le movieron tal cosa. Esas historias están omnipresentes porque mm, estamos rodeados de ese tema que es la muerte, que es más común de lo que creemos. Pero que bueno, tenemos los oídos tapados, los ojos cerrados, porque no queremos que ese tema se nos cuele porque produce así como la piel de Escalofrío. gallina o escalofrío, sí, entonces mejor no, mejor tomarse el café, mejor ir a la playa, o mejor hacer otra cosa que no sea hablar de eso. Ahora, Sin embargo, con respecto a eso que decías de que la cita con alguien y que ese alguien está muerto, es algo que nosotros en Monterrey también ya ocurrió. Y yo creo que son cuentos que muchos de ellos pueden ser simple cuentos y muchos son verdades sí, y que no las conoces o las desconoces porque preferimos otras cosas. Estoy sí, totalmente de acuerdo, me pero, consta, ¿ya? sí, me consta. Además, yo recuerda que yo viví en Monterrey y la casa donde viví en Monterrey tenía algunas cosas impresionantes en la colonia María Luisa y fui testigo de un par de eventos que no corresponden a la normalidad. Son de estas cosas que uno dice, aquí pasa algo que no corresponde ni al sentido común, ni a la lógica, ni a la mera, no sé, inteligencia humana, eso escapa a eso. Y nada, esas energías, esas cosas que están de lado, eso a lo que no le podemos, que no podemos medir, ni ver, ni fotografiar, ni grabar muchas veces, esos son temas que pertenecen a este mundo del más allá, de lo incontrolable, que nos hace siempre así como, nos da como suspicacia o como desconfianza o como miedo. Eh, es materia para un escritor. Sin salirme mucho de esto, ahorita acabas de decir algo, son cosas que no vemos, que no podemos fotografiar, pero me he enterado, no yo directamente, me he enterado de fotografías que se han hecho y que atrás, pues, hay alguien, cosas que tú fotografías y luego resulta que se revelan, o que Sí. hoy ya en automático sale la foto y se ve algo, dices tú, pues realmente no estaba cuando yo tomé la foto, pero lo que capta la cámara
también son cosas que pues volvemos a lo mismo, regresa el escalofrío. Sí, exacto. No podemos tener explicación para todo, porque justamente el ser humano tiene sus limitantes y tal vez nuestros sentidos no tienen una capacidad mm, total para poder captar lo que nos rodea. En consecuencia, a ver, el olfato nuestro es sumamente inferior al del perro, por ejemplo. Y es un ejemplo apenas. Eso significa que tenemos limitantes para comprender el espacio que nos rodea. Un buen día, tal vez, dentro de varios miles de años, se nos explique qué era lo que pasaba. Pero por ahora, eso que está fuera del alcance de los límites de la racionalidad, tal vez correspondan a algo que era normal, de lo que no sabíamos. Pero al año 2023 todavía seguimos considerando ciertas cosas mmm, paranormales, extrañas, sin sentido, en fin, el adjetivo no importa, pero de que vuelan, vuelan, como dicen. Sí, hay unos cuantos cuentos acá que están ligados entonces a eso de, del morir. O me he atrevido con uno de ellos que se llama el pueblo del Mucuyo. El pueblo del Mucuño hace referencia a un poblado que dejó de existir en las estribaciones andinas de Venezuela hace unos 2 siglos y tanto atrás, o tal vez mucho más. Una enfermedad arrasó con la gente del poblado y las casas quedaron abandonadas allá en las crestas de las montañas perdidas en los Andes de Venezuela. Entonces, me imagino a este hombre que, teniendo orígenes de ese pueblo, intenta regresar al lugar a ver si consigue a sus familiares. Y en la medida en que vamos avanzando, pues vamos entendiendo que se trata del mundo de los muertos, un poco a la Juan Rulfo, que entra... los actantes son muertos, todos son muertos. El hombre que creía ser todo el experimentado en buscar a su familia, el compañero que va con él, que también es un buen observador, todos están muertos. Entonces, es el mundo de la muerte dentro de la muerte, cómo se mueven, cómo el tiempo no significa nada para ellos, porque hay otras reglas, según se dice. Yo he repetido algo siempre. Todo lo que digamos sobre la muerte serán apenas aproximaciones. No hay en realidad prueba científica de un regreso específico donde se detalle cómo es el mundo de la muerte. Sí hay pruebas clínicas, eso sí es cierto. Hay pruebas clínicas que se llaman muerte clínica, personas que experimentaron los 5, 10 segundos o 2 minutos de muerte clínica y que regresan y cuentan lo que vieron. Eso es una cosa y eso ya está determinado, estudiado, seguido, incluso hay libros al respecto. De eso se sabe bastante, pero de las reglas de la muerte, de cómo es el mundo después de que cesamos de respirar, de eso no se sabe mucho. Así que lo que hacemos es un poco aproximarnos, dar una opinión, lo que dicen las tradiciones religiosas, pero no más. Eso es un tema que es fascinante al fin de cuentas. Y tendríamos que hacer un programa especial de eso, porque realmente ahorita que es de día me atrevo a platicar, pero ya entrando la tarde, noche, no, no, yo corro, yo corro. Sí, sí, hay cosas que son así como para tenerlas de lejos. Eh, sí, De sí. esos, de este libro de cuentos, Encuentros con la muerte, ¿cuáles? Nos estabas platicando un poquito de ellos, pero no me quisiera perder el saber. ¿Cuál de ellos es el que, pues el que sí te pudo haber impresionado por,
por escalofrío, por algo, porque tuvo mucha fuerza, porque se escuchó demasiado, por X situaciones. Entonces, a medida que nos vayas diciendo estos cuentos, estos más de 25 cuentos que hay en este gran libro, Encuentros con la muerte, me tienes que decir cuál es el que te impactó más o por qué se habla un poquito más de él. Bueno, yo creo que no hay uno en específico, pero sí unos tres que tienen un peso específico. Por alguna razón tengo, vamos a decir, una flaqueza por la cultura judía y hay tres cuentos específicamente que tienen que ver con ese holocausto terrible que sufrieron los judíos, especialmente en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, sin citar otros tantos que fueron expulsados de España o en Babilonia, en tantísimos lugares. Hay entonces varios cuentos. Uno de ellos se llama Recuerdos de Belzec. Belzec es uno de los campos de concentración eh, alemanes. El otro se llama Triste Recuerdo y giran en torno a esa historia de el uno del recuerdo, el recuerdo de lo que pudo ser. Este hombre que se sienta, que mira a su familia, que ve crecer a su familia y luego que es separado de ella porque hay la irrupción de las fuerzas nazis que los abducen y se los llevan a los campos de concentración. Y luego, el triste recuerdo también tiene que ver con cómo se sobrevive escondido durante mucho tiempo, hasta ese momento casi final donde todo parece tener una solución esperanzadora, y allí nada, son atrapados y tristemente se pone en juego un poco en tela de juicio, más bien, esa rara naturaleza humana de querer salvarse a sí mismo o salvar a los demás, como una disyuntiva. Eh, ¿Dejo morir a otros para yo salvarme o al revés? ¿Cuál debe ser la mejor de las decisiones? Hay otro cuento que se llama El Guagua Pichincha. Y este cuento transcurre en Ecuador. Otra vez en torno al tema central de la muerte. Este es un hombre que por todas las cosas del mundo le tiene miedo a la muerte. Muchísimo miedo a la muerte, pero la muerte es permanente en una ciudad como Quito, allá, con el Guagua Pichincha, ese gigantesco volcán que está durmiendo, pero que de vez en cuando hace reventar un poco de lava, cubre la ciudad con cenizas, la ciudad se oscurece, pareciera así como tiempos apocalípticos, y nada, él cree que la ciudad va a morir. Y él es un vulcanólogo natural, él ha estudiado mucho vulcanología, se interesa por esos procesos de erupción de la Tierra, busca aquí, busca allá, lee, y el día que ve que el volcán empieza a vomitar, a hacer fumarolas, y a expeler muchas cenizas y esas nubes negras, él corre aquí, corre allá y le dice a la gente, corran, vamos, escapémonos, la ciudad se va a destruir. En fin, es ese desespero por evitar que otros mueran. Y nada, no cuento el final, pero tiene que ver muchísimo con querer escapar de la muerte, que Como es, muchas de al las fin de cuentas, veces, a pesar de que nos empapamos del tema, lo digo con este ejemplo, nos empapamos del tema, el pánico no nos abandona, ¿sí? O sea, el vulcanólogo sabe en qué momento, sabe todos los detalles, más sin embargo, a pesar de estar preparado, pues no deja de aislarse del temor de que la muerte va a llegar. en efecto, antes de ser o de tener cualquier profesión, de tener cualquier posición también social o económica, todos tenemos algo en común, somos seres humanos. Y en consecuencia, los instintos salen a dominar al cuerpo.
el instinto de aquel que tiene un poquito de temblor cuando va al odontólogo porque hay el temor del taladro, por ejemplo. Unos no. Yo estoy hablando por algunas personas, no por todos. O el temor de salir a la calle y sentirse inseguro, o cualquiera de esos pequeños miedos que dominan al ser humano, ellos toman posesión como que si fuesen el presidente o la cabeza del cuerpo y son los que controlan en muchos casos las reacciones del ser humano. Entonces, en los momentos de gran tensión, en los momentos de peligro, eh, son ellos los que toman el control y a veces de manera fatal conducen al desenlace de manera precipitada. Si, por ejemplo, resta un poco de cordura, la gente dice, no, yo me quedo aquí quietecito y no salgo porque hay muchas balas. Pero aquí interviene un factor que también es explotado en estos cuentos y es el factor azar o casualidad. Hay un cuento eh, que está dedicado, por cierto, a una amiga que pereció muy joven en un accidente de tránsito. Y la pregunta del millón es, ¿debió montarse a ese autobús o debió quedarse en su casa? Entonces, es allí cuando el azar, las leyes del azar, intentan apenas explicar ese fenómeno extraño de las decisiones. ¿Qué pasa si me voy por el lado derecho o tomo el lado izquierdo de la calle? ¿Qué probabilidades hay de que me consiga con una persona si me quedo aquí o me voy para la esquina? En fin, no podemos vivir así, no podemos vivir contando, ni midiendo, ni controlando cada uno de los movimientos porque sería ser esclavo de un miedo que no es válido para vivir. Hay que vivir lo más sensatamente posible, sí. Entonces, en este cuento, el protagonista eh, sale temprano en la mañana, va recorriendo cada una de las calles de la ciudad de Mérida, en Venezuela, y decide ir a tomarse un café. Pero en paralelo, hay una banda de malhechores que acaba de asaltar una casa, y entonces esa casa, estos malhechores, por alguna razón tienen que salir corriendo porque la policía empieza a perseguirlos. Entonces las dos historias se van, así voy haciéndolo con mis manos, se van juntando, se van juntando, se van juntando, hasta que el hombre que salió de su casa temprano y los malhechores que acaban de asaltar esa quinta se consiguen. ¿Qué pasa? No lo sabemos, en el cuento está, pero esos encuentros pueden resultar fatales o no, según como se vea. Eh, un poco para cerrar estas reflexiones, en la filosofía cristiana, la gente suele ampararse en una frase que es voluntad divina, voluntad de Dios, así lo quería Dios. Cuando se trata de un desenlace fatal y cuando se trata de un desenlace providencial, bonito, la persona se curó, por ejemplo, se suele decir, gracias a Dios, todo salió bien, en fin, hay frases que son siempre, en ambos casos las frases son bonitas, porque si el desenlace es fatal y la persona dice era voluntad divina, no echa muchas culpas, no vive en conciliación bonita con el evento. Hasta ahora, yo no he escuchado a nadie que le eche la culpa al diablo de un evento fatal. La gente suele decir, o al mal, por decir, la gente suele decir, bueno, así ocurrió, eso era voluntad divina. Y es una postura bonita, en cierto modo, es una postura positiva porque no tenemos que estar despotricando de la mala suerte o del mal, no sé, de las malas vibras que pudo producir un evento fatal. Y bueno, todos esos esquemas de la muerte son tratados en uno y otro cuento y otro cuento. Y un último cuento, porque ya había hablado de tres, eh, está Mi padre el comunista, que es una historia que se remonta a los años 60, un hombre que participa del comunismo, tiene sus hijos, vive en el campo y tal, y resulta muerto. Entonces es
si viene el tema de la venganza o no, eso que despierta en los hijos, el que se hayan quedado sin su padre porque alguien que pensaba diferente le quitó la vida. Entonces el tema de la venganza también está presente en esos cuentos. Más o menos es un poco la visión general de lo que significa Encuentros con la muerte, que es un libro para entretenerse y reflexionar. Un libro lleno de más de 25 cuentos. Así que Encuentros con la muerte, pues de verdad que vienen historias sorprendentes, historias que también puedes decir, yo lo escuché, no es nada más de una sola comunidad, sino son de diferentes, se presentan en diferentes lugares y al final de cuentas, cuentos reales o no, porque hay quien los vive y hay quien dice es verdad y hay quien lo cuenta de lo que escucha. Entonces, pero aquí lo vamos a poder leer de este gran escritor, José Gregorio Parada, que son cuentos que lejos, dices tú, tengo miedo, pero también nos acerca mucho a conocer y a saber más de estos cuentos y que los podemos tomar todos en un solo ejemplar, Encuentros con la muerte. Dinos, ¿cuáles son los otros títulos que vienen dentro de este libro? Bueno, hay una variada gama de cuentos, más o menos aquí están algunos que nos quedaron por afuera, Fuegos artificiales, Ni una gota de sangre, Políglota, Compañero de viaje, Un acérrimo enemigo, Una noche de otoño, que nos lleva de nuevo a los días de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Consejos para una venganza, Una cita, del que hablamos, Coincidencia, justamente es el cuento de la coincidencia, La curva del diablo, un cuento que tiene que ver eso con los espantos y aparecidos de carreteras, El pueblo del Mucuño, Mi padre el comunista, Actos de palabra, que tiene un poco que ver con el que se queda pegado en el tiempo, que es una forma de morir, el que permaneció pegado al pasado. En fin, más o menos esos son los títulos que nos estaban faltando mencionar. Y hay otros pequeñitos, El mendigo, Celebración y ya está. Esa es la lista que completa los 27 cuentos de esta colección. Pues cuentos que para empezar con el tema, al empezar dices tú, a ver, quiero ver o quiero leer pero no acabas porque nos tiene entretenidos y realmente ahorita con la charla el tiempo se nos va súper rápido y debimos de haber escuchado más. Así que yo creo que esto nos da la oportunidad de no digo ya cerrar aquí este libro de cuentos. Me tiene de verdad que con el quiero escuchar un poquito más del otro. Y ya cuando lo lea completo, puedo decir y me puedo hacer una mejor, pues una visualización de lo que estoy leyendo. Así que ya combinándolo con lo que nos dices, con lo que leamos, pues vamos a armar esa gran historia como si la viviéramos. Entonces, es algo que nos queda muy pendiente de conocer, de tu voz yo lo puedo interpretar de una manera, pero ya escuchándolo lo voy a relacionar de una manera muy diferente. ¿Dónde se encuentra este ejemplar, Encuentros con la muerte? Encuentros con la muerte es un libro que está en la plataforma de Amazon en su versión digital y en pasta blanda. Entonces tenemos que entrar y adentrarnos, buscar al escritor José Gregorio Parada, buscar este gran libro como los otros, pero este es el que hasta hoy es el último de esta semana, que nos queda mucha inquietud, mucha manera de poder investigarlo e indagar mucho más. Entonces, este nos va a tener entretenido igual que los anteriores. Redes sociales. Bueno, me pueden conseguir por Instagram en libros de José Gregorio Parada. Luego en Facebook hay una pequeña página que se llama De Libros y Algo Más. También en YouTube hay un canal José G. Parada sobre temas diversos, ya lo saben, un poco Jules Verne y la francmasonería, simbolismo y otros temas como
las estadísticas lexicales, en fin, una variedad de artículos que pueden ser conseguidos también en mi página de academia.com. Simplemente escriben mi nombre, José Gregorio Parada, y conseguirán artículos que pueden descargar, reseñas de libros, algunos cuentos, en fin, una variedad de artículos que son gratuitos y de acceso totalmente libre. Y por último, en mi página de LinkedIn también hay algunas informaciones personales y algunas referencias a mis libros. En fin, esas son las redes sociales en las cuales me pueden conseguir. Y tu canal de YouTube, porque les voy a decir a todos que hay que presionarte para que nos subas cada día historias como estas de las que nos acaba de relatar, no son todas, pero son historias, es un libro que en el cual encuentros con la muerte, nos vamos a ver, ahora sí que sumergido entre una y otra, y nos dejan mucha intriga para seguir leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo. Así que tienes que subir cada vez un poquito de estos cuentos, de estas leyendas, es una parte de una atracción de lo cual nosotros, y tú lo dijiste, pues estamos ahí al pendiente de lo que ocurre. Tengo miedo, pero me inquieta mucho saber qué hay allá en lo oculto, en lo misterioso, en lo que mucha gente habla, pero pocos nos animamos a seguir y otros nos adentramos directamente al tema. Así que yo los invito a seguir a José Gregorio Parada en sus redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, el Face, y pedirle y decirle, ya lo escuché, pero faltó más de platicar de ese gran libro, de esos grandes temas o de esos grandes cuentos que vienen en encuentros con la muerte. También entrar a Amazon, adquirir este ejemplar, porque vas a vivir los relatos uno a uno de como tal te lo hemos explicado. Así que entras a Amazon, lo buscas por el nombre de nuestro escritor, José Gregorio Parada, lo buscas por el nombre o el título de este gran libro, Encuentros con la muerte. Recuerda que también hay otros libros que él tiene ahí bien posicionados, muy interesantes. Todos, cuando tú los estés leyendo, cuando tú los adquieras, califícalos. Y yo estoy segura que igual que los otros, a este, Encuentros con la muerte, le vas a dar esa gran calificación de 5 estrellitas, que es lo que Amazon nos permite darle. También darle pues una gran reseña, porque solo él nos puede comentar estos grandes libros, nos puede dar una atracción desde el momento que lo estamos leyendo y adentrarnos a cada uno de ellos. José Gregorio Parada, te agradecemos mucho haber estado en El Autor y sus libros e invitarte, porque todavía hay mucho más que conocer, ejemplares tuyos, que hay que dar aquí la reseña. Y yo creo que este de Encuentros con la Muerte es un programa que debemos de hacer más, porque realmente vienen cosas interesantes. Reina, muchas gracias por esta invitación. Sí, por allí tenemos un libro de cuentos que se llama El pueblo de la Veracruz, del que podríamos hacer eventualmente un programa y charlamos justamente otra vez sobre cuentos, relatos, esa narrativa breve que es muy práctica para leer, por ejemplo, en un autobús, en el transporte público, en esos ratos que tenemos libres y creo que está muy bien para eso y para mucho más. Así que, de nuevo, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Y yo les digo que cuando ustedes vayan en el autobús leyendo estos grandes ejemplares, pónganle la hora, porque yo sé bien que te puedes pasar de tan entretenido que te mantienes leyendo cada una de estas páginas. Así que estate atento cuál será tu siguiente parada y estate atento en qué momento vamos a volver a oír cosas tan interesantes, cosas que nos dejan mucha expectativa, y solo aquí en El Autor y sus libros lo vas a escuchar, lo vas a ver y lo vas a poder apreciar. Así que también te invitamos a suscribirte a nuestro canal El Autor y sus libros, darle clic a esa campanita para que sepas en qué momento te llega un escritor nuevo, un libro nuevo, con el cual sabemos y estamos seguros que tú
te vas a poder identificar. Gracias.